Como estuvimos atentos a la palabra, la primera lectura de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, nos enseña que el Espíritu lo sondea todo. Es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Y esto que nos enseña la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios tiene una relación muy estrecha con el Evangelio. ¿Qué palabras son estas? Porque su palabra estaba llena de autoridad. ¿Por qué la palabra de Jesús está llena de autoridad? Porque es una palabra asistida, sostenida por el Espíritu Santo. No es una palabra que se la lleve el viento. Es una palabra llena del Espíritu de Dios. Cuando Jesús habla con autoridad. No habla por hablar. Nosotros también, si tenemos el Espíritu Santo, lo que hablemos, lo vamos a hablar con autoridad. Porque no será la palabra nuestra. La palabra nuestra es necia, pero la palabra de Dios está llena de autoridad. Y por eso los papás, cuando le hablan a sus hijos, ojalá tengan esa conciencia que no será la palabra de ellos, que será la palabra contenida, sostenida por el Espíritu Santo. Cuando un papá habla, si habla con el Espíritu de Dios, esa palabra está llena de autoridad. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué le pasa a los papás de hoy? Que le hablan a sus hijos y sus hijos no atienden la palabra. Distinto a los papás de ayer, que lo que ellos decían era una palabra con autoridad. Y los papás de ayer no fueron a la universidad. Los papás de hoy sí. Y sin embargo, la palabra de los papás de ayer era una palabra con autoridad. Entonces no es el conocimiento humano lo que da autoridad. Entonces, ¿qué es lo que da autoridad? El conocimiento de Dios. Y entonces, ¿por qué los muchachitos de hoy no escuchan a los papás? Porque los papás de hoy no tienen conocimiento de Dios. Punto. Y entonces, ¿qué hay que decirle a los papás de hoy? Que por favor se llenen del Espíritu Santo para que lo que le digan a sus hijos sea con palabra de autoridad.
Autoridad. ¿Y qué es autoridad? Autoridad significa una palabra que quien la diga tenga la fuerza de Dios para hablar. La fuerza de Dios para hablar. Todos nosotros pudiéramos decir, tenemos el don de la palabra. Nosotros pensamos que solamente ciertas personas tienen el don de la palabra. Todos tenemos el don de la palabra. El don de la palabra no es hablar con fluidez. Ese no es el don de la palabra. El don de la palabra es hablar con autoridad, para que lo que decimos cale en el corazón del otro, en el corazón de quien está escuchando. Y vuelvo al Evangelio y termino esta reflexión. Dice el texto que Jesús enseñaba el día sábado y en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu de demonio impuro. Entonces fijémonos que Jesús le ordena al espíritu impuro que abandone a ese hombre. Y el espíritu impuro sale de la vida de ese hombre. Ahora bien, nosotros muchas veces pensamos, ¿qué vamos a hacer con este niño tan rebelde? ¿Cómo que qué? Y llegamos a creer que con ese niño tan rebelde no hay nada para hacer. ¿Cómo que no hay nada para hacer? Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que asistía a Jesús, le dijo al espíritu impuro, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro no tuvo otra opción más que obedecerle a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo imagínense, tiene toda la autoridad y el poder para reprender y hacerle obedecer al espíritu impuro. ¿Listo? Resuelto el problema. Cuando nosotros tenemos a Dios, no hay razones para dejarnos gobernar por un mal espíritu. ¿Por qué nos dejamos gobernar por un mal espíritu? Por la envidia, por la rabia, por los celos, por los miedos, por los apegos. ¿Por qué? Porque nos falta Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, imposible que un mal espíritu nos gobierne. Si un papá está lleno del Espíritu Santo, imposible que un hijo rebelde le pueda. Posible. Habrá que decirle a los papás de hoy,
Llénense de Dios para que tengan toda la autoridad sobre todos esos espíritus inmundos que quieren gobernar a sus hijos. Yo termino esta reflexión diciéndoles, una mamá viene y me dice: padre, mi hijo de 14 años está consumiendo drogas. Y yo le pregunto a esa mamá: ¿y usted qué va a hacer? No, yo estoy muy triste, muy asustada. Ni esa tristeza ni ese susto sirven para nada. Imposible que usted, una mamá, ser humano adulto, creyente, vaya a permitir que ese espíritu de consumo le arrebate su hijo. Ni miedo ni tristeza, fortaleza y autoridad en Dios para que usted no se deje arrebatar su hijo de un espíritu de consumo. Que qué miedo, que qué tristeza. No. Con el Espíritu Santo usted, llena de coraje, de fortaleza, va a reprender ese espíritu inmundo que su hijo tiene. Porque la pelea no es con su hijo, la pelea es con quien quiere hacer perder a su hijo. ¿Cómo nos va a ganar la batalla un espíritu inmundo? Si tenemos el Espíritu Santo. Convénzanse de eso. Tenemos el Espíritu Santo. Lo recibimos el día del bautismo. Lo confirmamos el día de la confirmación. Y lo alimentamos con cada sacramento. Tenemos todo y más para ganarle a cualquier espíritu inmundo. Porque dice la palabra: si Dios con nosotros, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.